usando múltiples archivos. En su proyecto van a usar un solo archivo, así que no les importa. Sin embargo, pueden investigar qué significa, qué hace y de qué nos sirve ahorita. Entonces, bueno, tenemos las dos listas. Tenemos el nodo, que el nodo sigue siendo prácticamente el mismo nodo, pero tenemos el puntero al anterior y simplemente el getter del anterior y el setter del anterior. Y bueno, a partir de esta lista doblemente enlazada, mi implementación de pilas y de colas, como les dije, todos los profesores tienen una implementación prácticamente distinta, es simplemente tener una lista y cuando hago, por ejemplo, con la pila, sabemos que cuando tenemos una pila, lo que queremos es añadir encima y luego extraer del tope de la pila, ¿no? Si tenemos 3 elementos, voy a extraer el que está más arriba. Entonces, cuando voy a añadir, simplemente añado el inicio y cuando voy a desapilar, simplemente voy a obtener el tope y voy a eliminar el inicio. Entonces, estoy usando el inicio como el tope de la pila. Entonces, siempre agrego y elimino el inicio. Y eso me va a dar simplemente el mismo comportamiento. Sin embargo, estamos reutilizando la lista para poder no reescribir todo el comportamiento de los punteros. Si hay alguna duda, en cualquier momento pueden escribir o pueden alzar la mano, ¿no? Porque estoy hablando rápido para repasar las estructuras e irnos con los ejercicios. Y bueno, con la cola sigue siendo lo mismo. Voy a tener una lista de elementos que simplemente va a tener el encolar, va a agregar elementos al final y va a desencolar eliminando elementos al frente, haciendo justamente ese mismo comportamiento de que añadimos elementos al final y los extraemos del frente. Y tenemos la función ver frente que nos permite, sin eliminar el elemento que está en el frente, pues obtenerlo. Ok. Finalmente, ahorita me acabo de dar cuenta que estas estructuras en principio las había implementado con la lista simplemente enlazada. Sin embargo, si se fijan, por ejemplo, con la cola, estoy todo el tiempo eliminando, ¿no? Eliminando elementos. Si se recuerdan, eliminar de la lista simplemente enlazada era una función orden n. Cuando la lista doblemente enlazada era orden 1. Entonces, simplemente me acabo de dar cuenta ahorita leyendo el proyecto, la estructura. Si reemplazamos aquí por doble enlazada, pues queda más eficiente la estructura. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo estamos eliminando, pues nos aligeramos la carga de eliminar. Entonces, bueno, esas son las estructuras de datos. La implementación que por lo menos yo traje, ¿no? Simplemente utilizar la lista y utilizar las funciones de la lista inteligentemente para poder simular el comportamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, bueno, aquí tenemos las estructuras y básicamente lo que vamos a hacer es, como les mencioné la semana pasada, en el parcial lo que les van a pedir es que dependiendo de la implementación que haya hecho su profesor, implementen un comportamiento, resuelvan un problema usando la estructura. No implementar la estructura porque la estructura ya está implementada, pero la idea es que usando lo que les enseñó su profesor, teniendo la estructura como si ya estuviera implementada, resolver un problema. Entonces, bueno, tenemos dos ejercicios hoy. Déjame compartir aquí. Backtracking Playground. Entonces tenemos esto, ¿no? Tenemos el ejercicio 1, es ordenamiento usando dos pilas. Ordenamiento de una cola usando dos pilas. Vamos a ver el enunciado. Un brazo robótico clasifica paquetes de mercancía en un centro de distribución.
Los paquetes se reciben originalmente en una cola de envíos en orden totalmente desordenado, por ejemplo, 20, 10, 40, 30. Para facilitar el despacho, la cola final debe quedar ordenada de menor a mayor peso. El paquete más liviano al frente de la cola y el más pesado al final. Debes utilizar exactamente dos pilas auxiliares y para realizar el algoritmo de ordenamiento e inserción sobre las pilas manipulando mediante la manipulación física de los nodos. Es decir, reubicando los punteros nodos sin duplicar datos en el heap, conservando la referencia de una variable nodo temp. Al finalizar, los elementos ordenados se reinsertan en la cola. Ahorita voy a hacer una implementación haciendo prácticamente todo, excepto que no voy a mover los punteros. Aquí pueden ver la implementación moviendo los punteros perfectamente de la manera bueno, que está planteado aquí. Sin embargo, ahorita vamos a usar las implementaciones que yo tengo para resolver el mismo problema. Entonces, bueno, es esto de que está aquí, que se puede ver aquí. Simplemente vamos a tener una cola de envíos, una cola que está desordenada. Si se fijan, está 20, 10, 40, 30. Y esto lo tenemos que ordenar. Y lo vamos a ordenar usando dos pilas. ¿Qué es lo primero bueno, cuál es el comportamiento que 30 no, ajá, no va a quedar ordenado. ¿Por qué? Porque va a ser 40-30. Queremos que quede de forma ascendente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar de nuevo el tope de la pila 2 a la pila 1, mientras este elemento siga siendo mayor al tope de la pila 2. Entonces se va a insertar ahí el 40. Ahora volvemos a hacer lo mismo con el 30. Repetimos. Obtenemos el nodo del 30. Vemos si es menor al tope de la pila 2. Si es menor, lo insertamos. Como es menor, lo insertamos. Volvemos a hacer lo mismo. Obtenemos el nodo 10. Si es menor, lo insertamos. Y bueno, va a volver a ocurrir lo mismo. Como este no es menor que el tope, vamos a pasar el tope de esta para la pila 1, insertamos y volvemos a verificar. Como es menor, se inserta y finalmente se termina de ordenar. Cuando terminamos esto, pues vamos a volver a rellenar la cola de envíos y va a quedar de forma ordenada. Sí se logró ver cómo va a funcionar el algoritmo, ¿no? ¿Alguna duda? Repito, hace falta, lo vemos en un dibujito. Si no, bueno, continuamos a implementarlo. Bueno, aquí está la implementación, pero como digo, este es usando los nodos. Ok, bien. Entonces vamos a implementar. Eh, Entonces, bueno, aquí como había mencionado, estoy usando IOStream y estoy importando las dos estructuras, porque ya las tengo implementadas aquí. Y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Él está, primero está generando una cola, está poniendo un tamaño, y luego está rellenando esa cola con números aleatorios, entre 0 y ese tamaño. Luego imprime si la cola está vacía, que aquí vemos que la cola no está vacía, se llama a ordenar cola y esta impresión va a ir quitando los elementos de la cola uno a uno e imprimiéndolos.
Y si vemos al final nos dice que está vacía, porque esto va a ir desencolar, elimina los elementos de la cola. Em, si se fijan, la impresión no está ordenada. ¿Por qué? Porque ordenar cola no está haciendo nada. O sea, se recibe la cola, pero no se está ordenando. Todavía no tenemos la implementación. La idea es que cuando lleguemos a esto, pues esté ordenada. Entonces, bueno. Bueno, necesitamos dos pilas. Como había mencionado, estamos usando los templates, así que vamos a declarar una pila 1, pila 2. Entonces aquí ya tenemos las dos pilas auxiliares que había mencionado. Entonces, ¿cuál era el algoritmo? Bueno, primero iniciamos insertando todos los elementos de la cola en la pila. Entonces, while, mientras la cola, punto, está vacía, no sea verdad, entonces vamos a hacer pila 1, punto, apilar, cola, punto, desencolar. Entonces esto va a pasar todos los elementos de la pila, de la cola a la pila. Como esto está eliminando los elementos de la cola, entonces en algún momento esto va a decir que está vacío y se va a detener. Y todos los elementos van a estar dentro de la pila 1. Ok, tengo que estar pendiente del chat porque no me aparece la ventanita. Entonces, bueno, como habíamos mencionado, ahora lo que vamos a hacer es intentar pasar los elementos de la pila 1 a la pila 2 de tal forma que queden ordenados dentro de la pila 2. Entonces, simplemente vamos a hacer lo mismo. Un while mientras la pila 1 no esté vacía. ¿Ok? La estructura principal es la cola y las pilas son solo auxiliares. Sí, la estructura que queremos ordenar es la cola. La cola va a venir desordenada, tal cual como lo vemos por aquí. Ya. Vamos a comentar esto. Si te fijas, aquí cuando se imprime la cola, vino desordenada. 4, 8, 8, 0, 5, 3, 1, 4, 0, 4. Lo que queremos lograr es que con dos pilas ordenemos la cola. Eh, la idea es que cuando llegue esta impresión, ya esté ordenada, porque esta impresión ocurre después del que llamamos a la función ordenar cola. Entonces, sí. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos todos los elementos en pila 1 y queremos pasarlos a pila 2 de tal forma que queden ordenados. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor auxiliar. Vamos a, en este caso sabemos que la lista los elementos son enteros. Aux, vamos a hacer pila 1, pila 1 punto desapilar. What. Ok, falta poner esto aquí. Listo. Entonces desapilamos el elemento de la pila 1 y entonces vamos a insertarlo en la pila 2. Bueno, vamos a hacer mientras el auxiliar, mientras el elemento que tomamos sea mayor al elemento de la pila 2, mientras aux sea mayor al elemento del tope, punto, ver tope. O la pila esté vacía. Vamos a ver si tengo el lenguaje que es así. O la pila 2 punto está vacía. Si la pila 2 está vacía o el elemento... Ah, perdón. Vamos a ver qué dice la implementación que tenemos por aquí. Sí, bueno, es el Morgan de esto. Si la pila
Si la pila 2 no está vacía y el auxiliar es mayor al tope, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, en pila 1, vamos a pilar pila 2 punto desapilar. ¿Qué es lo que hace esto? Toma el elemento que está en la cima de la pila 2, lo extrae, nos lo devuelve y lo insertamos en la pila 1. Entonces, esto lo va a hacer hasta que o está vacía o el auxiliar es menor al tope de pila 2. Y finalmente lo que vamos a hacer es que en pila 2, punto apilar, vamos. Sí. Entonces, bueno, aquí ya estaríamos pasando todos los elementos de la pila 1. Vamos a ponerlo aquí. Pasar todos los elementos de la pila 1 a pila 2 de forma ordenada. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a pasar todos los elementos de la pila 2 a la cola de nuevo para que la cola quede rellena otra vez, pero con los elementos ordenados. Entonces, mientras pila 2 no esté vacía, pues lo que vamos a hacer es que en cola, punto, en colar, eh, pila 2 punto desapilar. O sea, vamos a probar esto, capaz falla, pero oye, no falló. Esta vez me dejaron bien los algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, justamente lo que habíamos visto aquí. Vamos a primero pasar toda la pila 1, vaciando la cola que recibimos y lo pasamos a la pila 1, todos los elementos. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de la pila 1 a la pila 2 de forma ordenada, como vamos a sacar el auxiliar, el tope de la pila 1 lo vamos a eliminar, o sea, lo vamos a sacar, lo vamos a tener como un auxiliar, y mientras el tope de la pila 2 sea menor al auxiliar, pues vamos a devolver todos esos elementos a la pila 1. Y finalmente lo apilamos en la pila 2. Cuando ya está ordenada la pila 2, pues simplemente la insertamos de nuevo en la cola y ya queda ordenada. Si se fijan, termina siendo, como ya las cosas están implementadas, termina siendo un algoritmo bastante corto. Y como les digo, si esto lo fuéramos querido hacer con arreglos, con más cosas, pues un ordenamiento de arreglos fuera sido más corto, pero si la otra persona necesitaba una cola para su simulación, pues no podría haber usado un arreglo. Este tipo de cosas son... Todavía retorna que está así. Ah, sí, todavía retorna que está vacía. Es que va a retornar que está vacía, porque fíjate que aquí lo que estoy haciendo para imprimir es simplemente tomo el elemento y lo elimino de la lista, de la cola. Como tomo el elemento y lo elimino de la cola y luego lo imprimo, entonces al final cuando imprima todos los elementos, pues va a estar vacío. Por eso es que al final siempre dice que está vacío. Pero bueno, esa impresión es solamente para ver que aquí no lo está y aquí sí. Pero bueno, terminan siendo algoritmos bastante cortos. Solo hay que pensarse un poco cómo se hacen esos movimientos de elementos, porque nunca tenemos acceso a los índices de los elementos, simplemente tenemos acceso a un elemento instantáneo, por así decirlo, al elemento que estamos viendo en el momento. Entonces, bueno, esto es ordenar una cola con dos pilas. De igual forma, si se fijan, esto terminó siendo prácticamente, como usamos que cola es una lista, es una interfaz de lista, es un decorador de lista,
porque solo es una lista con funciones extra. Bueno, termina siendo también una forma de ordenar una lista, ¿no? Porque podríamos aquí, en vez de meter todos los elementos de la cola, pues metemos todos los elementos de una lista y esto va a ordenar la lista, si se fijan. Entonces, es una forma de ordenar elementos si no tenemos, por ejemplo, un algoritmo como Merge Sort o Quicksort, etcétera, que podamos usar los índices. Una forma de ordenar en general. Es más ineficiente que, por ejemplo, el Merge Sort, pero no sirve para esto. Igualmente estas implementaciones se las pasamos luego de los ejercicios. Las implementaciones de las estructuras, bueno, ya tienen que usarlas en sus profesores, pero es eso. El ejercicio 2. El ejercicio 2 es un poco más largo, así que vamos a verlo. El ejercicio 2 se llama red de tráfico de aerolínea. Se parece mucho a un ejercicio que tuve en mi parcial, sí, en mi parcial 2. Solo que está un poco simplificado, ¿no? Porque, bueno, nada más tenemos como media hora antes de la sesión de preguntas. Pero se parece bastante a un ejercicio de parcial. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La red de vuelos se modela con una lista multinacional. No sé si lo están viendo, déjame revisar. Sí. La red de vuelos se modela con una lista multienlazada. Si se recuerdan las estructuras multienlazadas que mencionamos al principio, los aeropuertos tienen un ID y apuntan a su lista secundaria de vuelos. Vuelos con un ID único y destino. Entonces tenemos aeropuertos con un ID y una lista de vuelos. Y los vuelos, cada uno tiene un ID y un destino. Tienes dos operaciones disponibles. Bueno, vamos a implementar dos operaciones disponibles, que son las cosas que tenemos que hacer. Consultar un vuelo. Tenemos un ID de vuelo y tenemos que recorrer los aeropuertos y luego los vuelos de los aeropuertos para buscar cuál es el aeropuerto de origen. Y tenemos que eliminar el aeropuerto, que simplemente vamos a buscar en la lista principal un aeropuerto y lo vamos a eliminar. Entonces son estas dos funciones que tenemos que implementar. Sin embargo, lo que más se puede complicar a la hora de hacer esto es este manejo de que tenemos un nodo que también tiene una lista por dentro y cómo liberamos esa memoria, cómo trabajamos esa memoria, eso es lo más complejo. En el modo correcto se liberan físicamente todos los vuelos delete antes de borrar el aeropuerto. En el modo fuga se borra directamente el aeropuerto dejando las sublistas de vuelo flotando como un memory leak en el heap. ¿Qué es un memory leak? Una memoria a la que ya no tenemos acceso. Reservamos un arreglo de 10.000 elementos, nos olvidamos del puntero y eso quedó en la memoria ocupando espacio sin que nosotros lo usemos. No tenemos más acceso a eso. Eso es un memory leak. O bueno, se puede definir así. Hay muchas formas de definirlo. Pero es eso. O sea, reservamos memoria y perdemos el acceso a ella. En el modo correcto, la idea sería que cuando eliminamos un aeropuerto, eliminamos todos los vuelos antes de que se borre el aeropuerto. Entonces, esto es el ejercicio. Si vemos aquí la simulación, por ejemplo, de consultar un ID de vuelo, pues tenemos una lista de aeropuertos de Caracas, Miami y no sé cuáles son las siglas de este lugar. Pero tenemos una lista de aeropuertos, estamos consultando el 2002, que si nos fijamos está en Caracas, sale de Caracas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a iniciar un recorrido de la lista principal. Y entonces, cuando en cada nodo de la lista principal va a iniciar un subrecorrido en la lista secundaria para poder encontrar si allí adentro está el vuelo. Entonces, aquí lo encontró y termina el programa. Si quisiéramos, por ejemplo, encontrar el vuelo 3001, entonces va a revisar todo Caracas, no lo encontró, avanza al siguiente, va a Miami, lo encuentra y ya termina el ejercicio, el recorrido. Y finalmente, ¿qué ocurre si no existe? Pues simplemente va a recorrer todo y cuando llega aquí no hay nada que recorrer,
termina el bucle principal y no lo encontró. Así que retorna null ptr. ¿Alguna duda con esta parte del ejercicio? Porque después tenemos que implementar también la segunda, la de eliminar los aeropuertos. Pero por ahora, esto. Ya tenemos que implementar las estructuras de datos y también tenemos que implementar estos recorridos. ¿Alguna duda con qué se pide en el ejercicio? ¿Todo bien? Bien. Entonces, bueno, vamos a verlo en el... ¿Puedes explicar de nuevo? Sí, 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 tranquilo. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Bueno, tenemos un aeropuerto, bueno, un aeropuerto no, una línea de aeropuertos. Cada aeropuerto tiene un ID y una lista de vuelos. Cada vuelo de esa lista va a tener un ID único y un destino. ¿Qué nos está pidiendo esta parte del ejercicio? Esto de aquí, consultar un vuelo. Nos van a dar un ID de un vuelo, si es, un ID único, cada vuelo tiene un ID único, bueno, nos van a dar uno de esos IDs y tenemos que buscar en todos los aeropuertos de dónde sale ese vuelo. Entonces va a hacer esto. Tenemos una lista principal de aeropuertos que van a tener su nombre, su ID y una lista de vuelos. Si, por ejemplo, quisiéramos encontrar el ID 3001 que se encuentra aquí, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir recorriendo cada uno de estos nuevos aeropuertos y por cada uno de esos nuevos aeropuertos vamos a hacer un recorrido en su lista de vuelos hasta encontrar el vuelo en específico. Entonces es esto que se ve aquí. Vamos a hacer lo mismo, un recorrido de la lista principal y luego un recorrido de la sublista. Cuando encontremos que el ID del vuelo en específico es el ID que estamos buscando, pues retornamos. Y si no lo encontramos, pues retornamos null. Es simplemente una búsqueda por todos los elementos de la lista principal, de todos los elementos de los vuelos. Eso es lo que tenemos que implementar. Podemos verlo aquí, como que por ejemplo, cuando le damos aquí, el siguiente por cada uno, luego pasa a Miami, lo encuentra aquí y ya termina el recorrido. Entonces, bueno, eh, estos son el tipo de ejercicios, como dije, estos son el tipo de ejercicios que generalmente salen en los parciales porque además de usar las listas, pilas y colas, tienen que también implementar otras estructuras de datos que representen el problema que están resolviendo, ¿no? Porque la vez anterior, el otro problema que habíamos resuelto eran puros enteros, en cambio aquí ya tenemos que el aeropuerto tiene un ID, tiene una lista de vuelos, son listas de listas, etc. Entonces son este tipo de ejercicios los que se consiguen normalmente. Entonces, bueno, tenemos que implementar las estructuras y luego las funciones. Entonces, bueno, ¿qué teníamos en vuelo? En vuelo teníamos un entero ID, teníamos un entero, no, un entero ID, un ID único y un destino, que me supongo que el destino es un ID sí, es un ID de aeropuerto. Entonces, esto no me va a calar escribirlo tan largo. Sí. Vamos a definir un constructor, porque bueno, es útil. Constructor por defecto que le asigne 0 a ambos. Y vamos a definir un constructor con int a int id test, que lo que haga es que id es igual a id y id dest es igual a id dest. Entonces, bueno, ya tenemos definido un vuelo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente? Necesitamos el aeropuerto.
sabemos que el aeropuerto va a tener un ID de aeropuerto, un ID, y ahora viene la parte interesante, por así decirlo, que es que necesitamos tener por cada aeropuerto, por cada nodo del aeropuerto, necesitamos tener una lista de nodos de los vuelos, una lista de vuelos, una lista de nodos de vuelo. Entonces vamos a definir una lista de nodo vuelo. Vamos a ponerle vuelos. Entonces, ujú, después vemos si tenemos que cambiar esto a un puntero de lista o no. Por ahora, no. Vamos a hacer algo aquí como que... eh, bueno, esto es un struct. Puedo acceder directamente a los vuelos, así que... Porque todo está en público, así que fácil. Después hacemos un caso de prueba aquí. Entonces, bueno, ya tenemos definidas las, las estructuras de datos que representan el problema que estamos resolviendo, que es un vuelo que tiene un ID de vuelo y un ID de destino, que este ID de destino es un ID de aeropuerto. Es un ID de aeropuerto. Y este es el ID de y también necesitamos el nombre del aeropuerto, se me había olvidado. Entonces necesitamos un string, nombre, por ejemplo. Entonces ya tenemos todos los datos representados. Podemos ponerle un constructor, ¿por qué no? Vacío, que lo que haga es que ID sea igual a 0 y nombre sea igual a vacío. De otra forma, le asignamos int ID, string nombre, simplemente hacemos ID es igual a ID y nombre es igual a nombre. No se le ponemos dos constructores para facilitar el uso, pero bueno, eso es. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la función, la firma de la función. ¿Qué es lo que tenemos que retornar? Un puntero a nodo de aeropuerto. Esta lista contiene los punteros a nodo de aeropuerto. Recibimos el ID buscado, el ID del vuelo, podemos cambiarlo así, vuelo buscado. Y finalmente, porque tenemos que devolverlo por aquí, entonces si lo estamos... ya, ya. Aquí vamos a devolver el puntero al vuelo y aquí el puntero al aeropuerto. Es distinto. Entonces, bueno, tenemos que hacer dos recorridos, ¿no? Es como recorrer una matriz. ¿Lo modifica? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con lo modifica? Bueno, mientras escribes por ahí, voy a seguir. Si se fijan, este es un puntero por referencia, es decir, cuando modificamos esta variable o a lo que apunta esta variable, se modifica el puntero que me hayan pasado por ahí, la variable puntero que me hayan pasado por aquí. Y esto es simplemente vamos a retornar un puntero al aeropuerto donde está ese vuelo. Sí, se usa es para, ¿sabes? Cuando te pedían, por ejemplo, en IP que una función tuviera dos retornos y que se hacía con parámetros por referencia. Entonces lo que hacías es guardar en esos dos parámetros por referencia los valores que tú ibas a retornar, en vez de hacerlo por el retorno normal de la función. Bueno, es prácticamente lo mismo. Ya estamos usando el retorno normal de la función para retornar el puntero al aeropuerto. Ahorita vamos a usar el retorno por referencia para retornar el puntero directo al vuelo, para poder dar los dos punteros, la búsqueda completa de uno. Entonces es eso. Pero bueno, aquí es donde vamos a retornar el vuelo. Aquí es la lista de aeropuertos.
que nos van a pasar por parámetros, nos las pasan por referencia para no crear una lista, una copia de la lista. Y finalmente el ID del vuelo que estamos buscando, ¿no? Porque si estamos haciendo una búsqueda, pues necesitamos el elemento que vamos a buscar. Entonces, bueno, primero vamos a hacer el recorrido por los aeropuertos, porque tenemos que buscar primero por cada uno de los aeropuertos. Entonces vamos a hacerlo así. Un nodo, en este caso sería un nodo de nodo aeropuerto, puntero, eh, el índice, o sea, el iterador, es igual a aeropuertos.begin. Mientras iterador sea distinto de nulo, y vamos a hacer iterador es igual a iterador.next. Entonces esto lo que va a empezar, va a ir desde el inicio, conseguimos el puntero al inicio de la lista, y vamos yendo siguiente, 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 hasta que lleguemos al final. Eso es lo que va a hacer este for. Entonces, aquí ya tenemos el recorrido por todos los aeropuertos. ¿Se recuerdan? Después de que tenemos el recorrido por todos los aeropuertos, lo que queremos es un recorrido por cada una de las sublistas que tiene ese aeropuerto. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a eh, tenemos que hacer un segundo recorrido, que es que vamos a tener un nodo, pero esta vez del nodo vuelo, un puntero, IT, eh, JT, que es igual a el IT que tenemos, punto. Esto es un nodo que adentro tiene un nodo de aeropuerto. Entonces en el data de punto. Esto es de tipo, ajá, ¿y por qué no me deja acceder? Pues, porque esto es una función. Ok. Entonces, con esto accedemos al dato que está dentro del nodo. En el nodo, el dato que está dentro del nodo es el nodo de aeropuerto. El nodo de aeropuerto tiene su lista, que es vuelos. Y esa lista de vuelos tiene un inicio. Entonces, al final va a ser exactamente lo mismo. Null ptr jt es igual a jt.next. Entonces, es prácticamente lo mismo, esto no va a cambiar porque siempre vamos a ir al siguiente hasta que terminemos, hasta que lleguemos a nulo, pero lo que cambia es dónde iniciamos, porque vamos a iniciar tenemos este puntero, ¿no? Tenemos, está muy pro ese for. Es una forma bueno, saben que el for es simplemente es como un while, pero en vez de tener esto aquí arriba, pues lo tenemos aquí adentro del for, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo que el while que está en el playground. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Aquí es lo que cambia principalmente de los recorridos sobre listas, es cómo obtenemos el inicio, ¿no? Y qué es lo que estamos recorriendo, porque, por ejemplo, aquí puede ser un nodo de enteros, aquí puede ser un nodo de vuelos, ya depende de lo que estemos implementando, de la implementación que tengamos. En este caso, pues ya son dos nodos distintos, son dos punteros distintos. En el primero, pues vamos a iniciar iniciar desde el inicio, iniciar desde el principio de aeropuertos. En el segundo, pues vamos a tomar el puntero donde estamos. Ese puntero es un nodo, entonces vamos a ir al dato de ese nodo. El dato de ese nodo va a ser un nodo de aeropuerto que va a tener su lista de vuelos. Entonces accedemos a la lista de vuelos y esa lista de vuelos va a tener un inicio. Y eso nos va a dar el inicio de la lista de vuelos del aeropuerto donde estamos. Entonces así ya tenemos el segundo recorrido. Se ve
es el inicio de los dos recorridos, porque lo demás es prácticamente lo mismo. Pero de dónde tomamos los datos es lo que cambia. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque, bueno, lo siguiente puede ser triquiñuelo. ¿Todo bien? ¿Por qué usamos esa función data? Porque el nodo, yo no tengo yo no tengo el dato público. Podríamos poner esto público y simplemente accedemos al, al dato. O sea, podríamos aquí simplemente hacer así y accedemos al dato y ya. Pero como no lo tenía público, pues tenía que usar la función en específico. Es simplemente por cómo está estructurado el nodo. Porque fíjate cómo es esto. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a estar en la memoria? Sabemos que esto es un puntero a nodo. Esto es un puntero a nodo. Y T apunta hacia un nodo. Ya, comento esto. Y T apunta un nodo. Este nodo, ese nodo, dentro de su estructura, ya, vamos a hacer así, mejor. Ok. Este nodo, dentro de su estructura, tiene un payload, el puntero al siguiente y el puntero al anterior, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Siguiente, anterior y el payload. Que el payload es la carga útil, el dato que queremos tratar. Entonces, ese payload es un nodo aeropuerto. Es un nodo aeropuerto. Que ese nodo aeropuerto tiene por dentro lo que vemos aquí. Tiene un ID, tiene un nombre y tiene una lista de vuelos que se llama vuelos. Esos vuelos, a su vez, es una lista de nodo vuelo. Que esto finalmente, aquí adentro, tiene una función begin que nos devuelve el puntero con el que vamos a recorrer. Entonces, esto es toda la estructura de datos que estamos usando y por eso hacemos el acceso así. Es por cómo está estructurado. Si tuviéramos una implementación donde usáramos directamente los nodos, donde estuviéramos trabajando directamente con los nodos, porque si se fijan aquí yo estoy trabajando sobre estructuras de datos ya establecidas. Si estuviéramos trabajando directamente sobre los nodos, no tendríamos que hacer tanto recorrido para obtenerlo. Ahorita lo podemos ver en la implementación que está en el Playground, porque esa está usando justamente eso. Está trabajando directamente con los punteros. En cambio, yo aquí estoy trabajando sobre las estructuras ya hechas, entonces tengo que hacer todo este acceso para poder llegar al inicio de la lista de los vuelos que tiene este aeropuerto. Es un poco, esto ya es, esto es más programación orientada a objetos y cómo se van montando cosas sobre cosas, o sea, cómo se va poniendo elementos dentro de estructuras y bueno, eso se vuelve un poco un caos, ¿no? Pero es eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Hacer un recorrido, este es un recorrido sobre los vuelos del aeropuerto IT. Y este es un recorrido sobre la lista de aeropuertos. Entonces, una vez que ya encontramos, ya estamos recorriendo la lista, los vuelos, los vuelos del aeropuerto, pues lo que vamos a ir haciendo es comparando, ¿no? Entonces, si el ID del vuelo buscado es igual a JT, punto. Aquí volvemos otra vez. ¿Qué es esto? JT es un puntero a nodo. Entonces tenemos que acceder a su payload. El payload es el que tiene el ID.
Entonces, si encontramos uno que tenga el mismo ID, pues lo que vamos a hacer es que vamos a retornar IT, pero también tenemos que hacer el segundo retorno, it.payload. Tenemos que hacer el segundo retorno donde lo que vamos a hacer es eh, asignar en este parámetro la dirección del vuelo. Entonces eso va a hacer que nodo vuelo, ¿se llama nodo vuelo? No, se llama p vuelo encontrado. Es igual a jt.payload, la referencia. Si no encontramos ninguno, es decir, recorremos todos los aeropuertos y no encontramos ninguno de los vuelos, no encontramos el vuelo, pues simplemente vamos a hacer esto, pero vamos a asignar aquí. Oye, se puso como bien. Se puso como bien para poder hacer esto. Ajá. Vamos a asignar aquí en el retorno del vuelo encontrado nulo y en el retorno del aeropuerto donde estaba. Y ya quedaría el ejercicio listo. No va a haber casos en los que toque hacer lista con recursión o backtracking, ¿verdad? Listas no necesariamente. O sea, tú podrías recorrer, si te fijas, una lista con una recursión fácilmente. Simplemente la recursión, el parámetro de la función sería el siguiente elemento o el next del puntero donde estás apuntando. Podrías recorrerlo con una recursión. Sin embargo, lo mismo que cuando recorrías una regla. Te sirve un for y ya. Entonces, a menos que el ejercicio sea explícitamente que te pida un backtracking o que tú digas, bueno, esto se resuelve más fácil con una recursión o se resuelve más fácil con un backtracking, pues es que vas a usarlo. Además, te sirve un recorrido lineal con un bucle. Más adelante vas a ver estructuras de datos como árboles, que sí son a Judy porque sí, con recorridos recursivos. Ajá. Entonces, bueno, esta es la primera función. No tenemos todavía bueno, podríamos implementar aquí un caso de prueba, ¿no? Con los datos que aparecen aquí. Em, necesitamos, necesitamos una lista para implementar el caso de prueba. Nodo aeropuerto, que sea, bueno, sí, aeropuertos y ya, pues. Y entonces necesitamos ir creando los elementos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que em, vamos a crear un nuevo aeropuerto nuevo. Le vamos a asignar el ID que aparece aquí, en el caso de prueba, 101 y Caracas. 101, CSS. Caracas es CSS o CSS. CSS es el lenguaje decorado. Y ahora a nuevo le damos a en vuelos, punto, agregar, o bueno, agregar al final, unos nodo vuelo con el vuelo 2001 y destino 103. Vuelo 2001 con destino 103. Vamos a repetir esto. Con 2002 y destino, no dice.
2002 y un destino 105, por ejemplo. Y entonces ahora a aeropuertos vamos a agregar el nuevo. Vamos a hacer esto otra vez, pero para ahora 102 para Mía, para Miami, que solo tiene un vuelo hacia un destino X, que se llama, es vuelo 3001, 150, por ejemplo. Esto sería nuevo 2, y ahora agregamos al nuevo 2. Y finalmente creamos un aeropuertos, punto agregar al final, un nodo aeropuerto con nombre 103 y nombre. Bueno, es posible que todo esto explote ahorita que lo compile. Si no explota, pues perfecto. Explotó. Eh, Double Free Detected. Se liberó una memoria que estaba liberada. Pues eso es algo que se ocurre al final. Queremos probar es esto. Entonces vamos a consultar. eh, Necesitamos un puntero nodo aeropuerto. eh, Donde es igual a consulta vuelo. Vamos a pasar en los aeropuertos. Vamos a pasar el ID del vuelo que queremos consultar. Por ejemplo, queremos consultar el ID 2001 y le vamos a pasar una variable, nodo vuelo, vuelo. Le vamos a pasar el vuelo. Y ahora lo que vamos a hacer es imprimir vuelo.id, un espacio, es donde punto nombre. Mm, Algo está fallando. Y que sí, algo está fallando. Recuerda, nuevo 2 punto vuelo. Ah, nuevo 2 punto vuelo. Eso no es lo que está fallando, pero bueno. Eh, Ujú. Y que siempre pasa con este tipo de estructuras que algo explota. Ujú.
Bueno, luego cuando les pase el recorrido, el código ya lo haré funcionar. Sin embargo, el recorrido es este, pues no hay mucho más. Si lo vemos en el playground, pues es eso, simplemente. Aquí. Es simplemente un recorrido por el aeropuerto principal. Toma ese nodo de vuelo de el nodo y entonces empieza a hacer el recorrido por el segundo y simplemente hace la comparación. Y luego hace el avance por cada uno. Y si no lo encuentra, pues retorna al nulo. Exactamente lo mismo. Creo que tal vez sea un problema con los destructores de las listas, porque tengo listas dentro de listas. Entonces hay que manejar eso bien, pero ahora lo reviso bien. Pero ese es el recorrido. El segundo, que es eliminar el aeropuerto, pues lo que vamos a hacer es hacer una eliminación de una lista. Vamos a hacer un recorrido sobre la lista. En cuanto encontremos el aeropuerto de esta ID, pues le damos a eliminar sobre la lista. Y ya, eso sería todo. Aquí está implementado, como les dije, está implementado con los nodos crudos. Entonces se tiene que hacer todo el trabajo de hacer la eliminación de los vuelos y todo esto. Realmente lo podemos hacer para ver que funcione. Vamos a hacer. Estoy compartiendo el playground. Presentar otra ventana. Ok. Entonces tenemos que hacer esto. Nos dan una lista de aeropuertos y un ID del aeropuerto a eliminar. Pues lo mismo, vamos a hacer un recorrido por los aeropuertos. Aeropuerto, vamos a llamar esto aeropuertos. Aeropuertos.begin. Mientras IT sea distinto de nulo, IT es igual a it.next. Luego, vamos a ir comparando it.id, it.id, esto es igual al ID del aeropuerto a eliminar. A eliminar. Si lo encontramos, pues simplemente vamos a ir eliminando sus elementos de dentro de su lista, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer, ahorita hacemos una función de imprimir los aeropuertos para ver si todo funciona. Si no, bueno, se los paso funcionando y lo pruebo. No sé si es el ID del aeropuerto a eliminar, pues lo que vamos a hacer es que vamos a eh, agarrar la lista. O bueno, podemos, ya que la lista ya tiene el destructor, deberíamos poder hacer aeropuertos, punto, eliminar, y tal. Deberíamos de poder hacer esto. Entonces aquí, por ejemplo, estoy pensando qué es lo que está fallando. Hacer un eliminar
aeropuerto de aeropuertos, coma, 101, por ejemplo, para eliminar el aeropuerto de Caracas. Y podríamos hacer tal vez una función que sea una lista de y vamos a hacer esto. Solo que en lugar de hacer esto, lo que vamos a hacer es un seout de jt.payload.id jt.payload.id destino y un salto de línea. Y aquí imprimimos seout it.payload.id.nombre. Y esto no. Aeropuertos, y podríamos tal vez también imprimirlo aquí. Sin embargo, creo que no va a compilar de nuevo. Sí, abortado. Pero que no está ni compilando, creo. No sé. Ahorita lo reviso. Pero bueno, como dije, esto yo lo estaba implementando utilizando las estructuras de datos ya funcionales, o sea, ya asumiendo que funcionan, no que están explotando como ahorita. En el parcial ustedes van a asumir que las estructuras funcionan y entonces pueden hacer cosas como esta, ¿no? Que simplemente llaman a la lista y eliminan el elemento. ¿Qué pasó, Eri? Ah, sí, bueno, eso. Lo que está diciendo Eri es esto, que es que yo estoy eliminando el aeropuerto, ¿no? Sin embargo, yo no estoy nunca eliminando la lista. Yo no estoy borrando los elementos que están declarados dentro de la lista de vuelos. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, tengo la lista de vuelos. eh, Simplemente vamos a hacer de nuevo un recorrido sobre la lista de vuelos. En teoría, asumiendo que esto funcionará. Eh, Aunque tendríamos que hacerlo un poco distinto, ya no nos serviría un for. Sería while, no, tendríamos que tener esta variable aquí. Esto sería un while. Mientras no hayamos llegado al final, pues lo que vamos a hacer es que vamos a tener un nodo vuelo asterisco.aux. Vamos a asignarle jt.next y eliminamos jt, delete jt. Y ahora avanzamos jt es igual a aux. Y luego de que se eliminaron todos los elementos de la lista de vuelos de ese aeropuerto, sí eliminamos el aeropuerto, ahora sí. También podríamos haber usado la función de la lista de vuelos perfectamente para poder mantener el- la estructura de datos. Podemos hacer esto. Esta es una forma, la voy a comentar, utilizando la estructura de datos, ya que, bueno, eso es lo que van a usar más en el parcial, utilizar las funciones de la estructura de datos, pues lo que haríamos sería
mientras IT, punto, payload, punto, vuelos, punto, está vacía. Mientras la lista no esté vacía, pues lo que podemos hacer es eliminar y le pasamos inicio. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Mientras no esté vacía, elimino el inicio. En cuanto esté vacía, pues ya no va a seguir eliminando, porque esto va a decir que está vacío. Esta es otra forma de eliminarlos todos usando las funciones que tiene la estructura lista. Entonces, es eso, muchachos. Este ejercicio es un poco, bueno, como se fijan, no está compilando, después se los paso como que compile, se los prometo. Pero la idea es ver el algoritmo, ¿no? La idea es entender cómo se hacen los recorridos. Ahorita lo que está pasando es un problema con la estructura de datos. No es problema de los recorridos, no es problema de nada de lo que estamos viendo aquí, sino un problema de la estructura de datos, de cómo se está haciendo esta eliminación. En teoría, si yo eliminara esto, tal vez debería funcionar, porque no estoy eliminando nada nunca. Vamos a probar. Sí, allá funcionó. Entonces, como no estoy eliminando nada nunca, es problema de esto, de, de esta estructura. O sea, esta función debería existir para poder vaciar la memoria. Si no lo elimino, pues nunca estoy vaciando la memoria y en algún momento la memoria se va a llenar de aeropuertos y de vuelos que no estoy usando. Pero si lo elimino para probar el algoritmo, pues vamos a hacer algo. Vamos a no imprimir los vuelos para ver el resultado. O bueno, podemos hacer algo mejor. En line y otro en line aquí. Entonces, bueno, eso, justamente. Eh, Ahí ya podemos ver que el algoritmo funciona. Tenemos declarada la lista de aeropuertos, cada uno con pues sus vuelos, su nombre, sus vuelos y así sucesivamente. Y nosotros mandamos a buscar el vuelo 2001. Y podemos ver que él encontró que el vuelo 2001 sale de Caracas. Entonces es eso, pues el recorrido está correcto. Y nosotros intentamos eliminar, ahora sí, esto. Debería, ahí falló porque estamos haciendo esta eliminación aquí. Vamos a intentar usar la otra. Ok. Si no revienta, reventó. Ok. Entonces, bueno, ya ahorita ya dentro de 2 minutos ya tengo que sacar el tiempo para la sesión de preguntas, pero una pregunta de memoria no se libera ante la finalización del programa, esos espacios de memoria quedan inaccesibles para el computador. No, el sistema operativo se encarga de cuando termina el programa, liberar todo lo que ocupaba ese programa, así tú lo hayas liberado o no. Pero ¿qué sucede? Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, ya esto es una recomendación, esa liberación de memoria es para una recomendación de programas grandes. Por ejemplo, cuando lleguen a sistemas operativos, van a hacer un proyecto que es muy grande, que es básicamente simular un sistema operativo. Entonces, esa simulación, si tú no liberas la memoria, pues va a llegar un punto donde va a ir creciendo y creciendo la memoria que ocupa el programa mientras esté ejecutándose, hasta que ya la computadora no lo pueda aguantar, pues. Hoy en día las computadoras tienen 16 gigas de RAM, un entero más, un entero menos no ocupa mucho, pero a la larga, si el programa se sigue ejecutándose sin nunca detenerse, pues va, va a traer problemas. Son recomendaciones.
Si se fijan, sin eliminar, funciona. O sea, sin yo eliminar de la lista, esto es, por lo menos esta parte de aquí arriba funciona, que es el recorrido. Esta otra, que es lo que está sucediendo, lo mismo. No, como estoy en una estructura de datos, pues estoy eliminando, entonces ocurren cosas. ¿Alguna duda final sobre por lo menos este que funcionó? Ya Eri, y otra cosa, el heap es solo una extracción, me imagino. Al final es la misma RAM. Sí, sigue siendo la misma RAM, pero se comporta distinto al stack. Ya cuando veas Orga y si Orga 2 y sistema operativo, vas a ver cuál es la diferencia. Pero todo termina siendo una extracción de un arreglo muy grande. Ya Eri mostrará este código ya funcional y, y explicarlo mejor el jueves. Sí, igual el jueves terminamos de mandar todos los códigos juntos, como siempre, pero ya van a tener acceso a la prepa. Y ahorita en lo que terminen, la habilito en la aplicación. Ujú. Entonces, bueno, muchachos, ya ahora sesión de preguntas del proyecto. Bueno, primero, ¿tiene alguna duda sobre esto? Por lo menos este. O sobre las estructuras, sobre cómo se implementan las estructuras, etcétera. Si no tiene ninguna duda, avanzamos con la sesión de preguntas del proyecto, porque vi que lo estaban leyendo y a mí me llegaron noticias que tenían preguntas. Ok, déjame abrir aquí Docs para ir haciendo el facu de una vez. Lo voy a dejar en el mismo documento. El mismo documento Sí, pero una pestaña nueva, porque Ah, nos vamos a volver una noche. ok, ok. ¿Tienen alguna duda sobre el proyecto, muchachos? ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo vieron? No esperamos que lo hayan iniciado, pero sí por lo menos analizado un poco. Porque hay que aprender a hacer UML. Eso es importante para el mundo laboral. Porque UML, sí. Eso es No, importante. no puedes estar traumada de intro porque ingeniería va a ser 100% eso, y ATI va a ser 100% eso, y base de datos va a ser 100% eso. O sea, hay que animarlo. No, tranquilos, o sea, realmente no vale, Daviani, por favor. No vale, pero ya fuera de juego, es full importante que dominen cómo hacer diagramas, principalmente UML, porque es el más default y es el que van a usar ahorita, pero hay otro tipo de lenguajes para hacer diagramas, hay un montón. Lo importante es que aprendan a usarlos, pues. Bueno, muchachos, si nadie tiene preguntas, cerramos la prepa por hoy. Recuerden que la próxima sesión de preguntas va a ser el día lunes.
Del tema 3, ¿a qué te refieres? El proyecto usa cosas de lo que queda de materia porque no hay proyecto 3 Sí, básicamente. usa todo lo que queda de materia. Sí, 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 sí. Porque bueno, el parcial 2 es bastante corto, pues. O sea, ven que ya vieron prácticamente todo el contenido del parcial 2. Sí, todo se usa, todos los temas se Y están realmente evaluando. esperamos que algunas cosas que todavía no sepan, las investiguen. Obviamente dentro del scope de la materia, ¿no? Exacto. Dentro de la nota informativa. Entonces, bueno, muchachos, si no quedan dudas sobre lo que vimos hoy o el proyecto, pues lo dejamos hasta acá. Ya el jueves van a ver el código funcionando, que ya vieron el recorrido funcionando, pero falta la eliminación. Bueno, nada. En ese caso, continuamos con el proyecto el día lunes. Exacto. Después echaron a los niños. Buenas noches. Buenas noches. Conversamos de eso al principio, Elías. Ya una parte está corregida. No podemos decirte eso. Pero subiremos las notas una vez se tengan las notas del parcial. Así que lo más seguro es que su nota ya esté en portal para la fecha de retiro. Usualmente nosotros tenemos que esperar a que los profes publiquen el primer parcial antes de nosotros poder publicar las notas del proyecto. Entonces estamos también haciendo un poquito de tiempo, pues. Preferiría menor creatividad, Davianis. Regulable. Y que ya lo logré hacer funcionar, muchachos. ¿Qué era? El eliminador, lo mismo. Ya. El destructor. Era el mismo destructor que lo tenía malo. Sí, Si quieren, si de quieren igual manera, verlo, nosotros las subimos en portal y les mandamos un mensajito en Discord cuando ya estén por si no les llega el correo. No se preocupen por eso. bueno, no sé si lo... Bueno, lo que tenía mal era el destructor. Ahorita, bueno, ya lo que hice fue revisarlo con IA, pues. Pero lo que tenía mal es que estaba eliminando y luego es que, o sea, tenía esto así. Y esto se eliminaba esto. Se eliminaba el actual y el siguiente nunca se actualizaba y entonces nunca eliminaba correctamente. Pero ahorita, tal cual como lo había dejado, ¿no? Que era un recorrido principal y en cuanto encontraba, como ya existe el destructor de lista, entonces solamente eliminar el nodo. Cuando eliminamos el nodo, se elimina la lista interna y funciona. Se elimina Caracas, finalmente. Nice. Era, era el destructor de la lista, muchachos. Esas cosas son una cosita.
Entonces, bueno, eso. Bueno, nada, muchachos, nos estamos viendo. Bonita noche, descansen. Chao. Buenas noches, muchachos.